Estamos de regreso, Víctor. Veamos más noticias. Con el fin de evitar la evasión fiscal, el COE precisó que la tasa de recaudación en México es del 12%, mientras que en países latinoamericanos superan el 20%. Recalcó que de aprobarse esta reforma debe tener viabilidad económica. Un tema relevante que viene en los próximos meses, el asunto de la reforma fiscal que se espera, ya fue anunciada por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. Y pues vaya, nosotros hemos estado escuchando algunas propuestas. ¿Por qué existir bases especiales o un régimen especial para pagar años después de haber causado un impuesto? Cuando el resto de la población, hablando de cualquier mortal, cualquier empresario, cualquier profesionista, cualquier empresa constructora o de producción, paga sus impuestos conforme a las leyes al momento de su causación. El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, destacó la importancia de la educación, por ello resaltó las acciones del gobierno del estado, como la aportación de becas a ocupar en la UNAM y BUAP, con el fin de brindar oportunidades a jóvenes. Debemos reconocer que lamentablemente se empezó a replicar incluso en nuestra entidad sin contar con la calidad, con la infraestructura que tiene el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Y por eso nos hemos empeñado a través de un programa de coinversión con los ayuntamientos bajo la modalidad de 2 pesos del Estado por 1 peso del municipio en poder remodelar de manera integral los centros escolares, y en algunos de ellos estamos poniendo también centros de educación a distancia. Más de 400 toneladas de propaganda electoral deben de ser retiradas del municipio de Puebla. De no acatarse, se sancionará de 100 a 500 días de salario mínimo. Según datos de especialistas en materia de medio ambiente, se generó como consecuencia de estas campañas electorales más de 400 toneladas de basura en Puebla. La Secretaría del Medio Ambiente y Servicio Público, a través de la Dirección Ejecutiva del Medio Ambiente y el organismo de Limpia, se encuentran en proceso de recolecta de pendones, folletos, lonas y entre otros materiales utilizados como herramientas de publicidad de los partidos políticos para sus campañas electorales. Estamos hablando que hemos limpiado alrededor de 200,000 hectáreas. Hemos recorrido lo que sería la parte central de la ciudad, alrededor de 200,000 hectáreas, limpiando lo que serían las principales vialidades, todo lo que es el centro de la ciudad. Estamos hablando no tan solo del centro histórico, sino hablaríamos toda la parte desde lo que sería hacia el sur, lo que sería la 31, el circuito Juan Pablo II, hacia el norte estamos hablando 5 de Mayo, Boulevard Diagonal Defensores, hacia el oriente lo que sería el Valle de Analco, ahí hacia el poniente todo lo que sería el Cerro de la Paz, todo ese cuadrante. De hecho, al día de hoy ya lo tenemos limpio en su totalidad. De todo el material publicitario de las campañas, del 90 al 100% de estos que se están recuperando son susceptibles de reintegrarse a un proceso productivo, es decir, son reciclables. Sin embargo, la mayoría de esta basura electoral llega al relleno sanitario. Se va a analizar cuál es reciclable y ese material se mandará a reciclar, y el que no sea producto o viable para ser reciclado se va a enviar a un confinamiento, lo que es el relleno sanitario. Ese se está depositando ahorita en el relleno sanitario. Se va a hacer una selección que es reciclable, que no es reciclable, dependiendo de los componentes, las pinturas se va a hacer análisis. Lo que sea reciclable se va a mandar a reciclar, y lo demás se irá a una disposición. Que el plástico, ¿cuántos años se degrada? Y luego no quitan la publicidad, la dejan. Y luego según que los multan, y ellos pues les vale. En lugar, deberían de castigarlos en otra forma, otra cosa que les haga, para que ellos ya no dejen la publicidad también que están pegados en todos los postes. Tras esta recolección fueron de 12 a 15 toneladas de basura electoral las que se obtuvieron de las principales zonas y avenidas de la ciudad, las cuales serán trasladadas al organismo operador de servicio de limpia y al relleno sanitario para su posterior análisis para definir la viabilidad de su reciclado. Se va a analizar cuál es reciclable,
y ese material se mandará a reciclar, y el que no sea producto o viable para ser reciclado se va a enviar a un confinamiento, lo que es el relleno sanitario. Bueno, hay algunas cosas como propaganda que no se puede reciclar, ¿sí? Y obstruye las alcantarillas, ¿sí? Y no las quitan, no las recogen. ¿Usted cree que es un gasto? Para la limpieza de la propaganda electoral se dispusieron 40 cuadrillas con 200 personas que trabajaron desde el lunes 8 de julio. Poblanos señalan que el recurso utilizado para este tipo de campañas debería de ser utilizado para otros fines, así como ser retirado de todas las colonias de Puebla. Invaden la ciudad con tanto propaganda, pues que luego los dejan tirados, no la levantan, no recolectan todo eso, y es un problema hoy en tiempo de lluvia se tapan todas las alcantarillas, ¿sí? Con eso, de que los dejan nada más tirados. Yo opinaría que en lugar de gastar todo eso en esa publicidad, lo deberían de invertir en otros movimientos o en otras actividades, preferentemente para la ciudadanía, ¿no? Bueno, mire, por ejemplo, acá pues es por la imagen, ¿no? Es el centro histórico y pues debe estar limpio, ¿no? Pero en las afueras, sí, es donde está el problema, porque los dejan, hay que se queden, y pasa otras votaciones y ahí está el mismo candidato. En la periferia, unidades habitacionales y juntas auxiliares serán los partidos políticos quienes se encarguen de quitar su propaganda, quienes tendrán un mes para llevarlo a cabo. De lo contrario, podrían ser multados por la autoridad correspondiente. Pues o se organizan bien en sus propagandas que tienen y quitarlas los partidos que deben de hacerlo, o emplearlo en otra forma, sí. Es mucho dinero el que gastan en eso. Pues digo, ya que lo ensuciaron tanto, digo, recogerlo para el campeonato que viene sería como que lo menos. Lo padre sería que lo hicieran en todos lados. Así todos los candidatos que hicieron su propaganda y todo, que recogieran, porque digo, es como que falta de respeto incluso. Por lo tanto, el Instituto Electoral del Estado estipula sanciones que van desde los 100 a los 500 días de salario mínimo para quienes no cumplan la disposición. También existe la posibilidad de acordar con los ayuntamientos para que a través de los departamentos de limpia se pueda hacer la recolección. Esto ya nos coordinamos con el Instituto Electoral para que los partidos políticos hagan el detalle, sobre todo al interior de las colonias, de los fraccionamientos y de las juntas auxiliares. Son recursos del ayuntamiento, principalmente es el personal, fueron 40 brigadas las que se conformaron con todo el personal del ayuntamiento. Hasta aquí la información, Víctor. Regresamos contigo. Continúe en Estado por Estado.